¿Usted quiere hacer uso de la voz? ¿Con qué objeto? Señor presidente, se había pedido a la mesa directiva el que se reservase Es el siguiente. en el orden del día no está incluido el que han mencionado. El de la reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo Bilateral. Sí, en el orden del día que tenemos nosotros... Es que la Asamblea se pronunció por integrarlo al orden del día, adivinando sus pensamientos. Está reservado. Gracias. ¿Sí? Lea por favor el punto resolutivo, señor secretario. Doy lectura al dictamen que se pondrá a discusión. Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 45, numerales 1, 2 y 3 y 97, numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita del titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informe por escrito dentro del plazo de 15 días naturales a esta soberanía sobre las medidas adoptadas por esa dependencia para autorizar la manifestación de impacto ambiental para la construcción del desarrollo Cabo Cortés en el área de influencia del área natural protegida Cabo Pulmo en Baja California Sur, así como para que informe sobre los presuntos actos de colusión de servidores públicos con la empresa inmobiliaria de capital español ANSA Urbana, relacionados con las autorizaciones que la dependencia le ha otorgado. Es todo, señor presidente. Y es mucho, señor secretario. Don Víctor Castro, tiene usted uso de la voz. Gracias. Compañeras y compañeros legisladores, legisladoras, quiero pedirle su atención para un asunto de capital importancia para los subcalifornianos y para el país entero. Es un asunto que se ha querido, desde nuestra perspectiva, ir minimizando, ir dejándolo como que no pasa nada, como muchas tantas otras cosas en este país, mientras se depreda el territorio nacional. Cabo Pulmo, para quienes les interese, está ubicado en la parte sur de la península de Baja California, en el municipio de Los Cabos. Es una zona natural protegida desde 1995, una de las zonas más importantes en lo que llamara el prestigiado investigador marino Jean Cousteau, la parte del acuario del mundo. Aquí, este Parque Nacional de Cabo Pulmo está siendo severamente amenazado por un acuerdo, primero no otorgado y después sospechosamente renovado por la Semarnat. El secretario de la Semarnat vino al Senado, no dio respuestas importantes que den certeza de que este desarrollo será detenido. No se puede seguir destruyendo nuestro entorno natural de la manera en la que se viene haciendo. Hemos perdido miles y miles de hectáreas de bosques, de ríos, de partes de nuestros mares, y pareciera que no sucede nada. No podemos quedar pasmados frente a un nuevo ataque a la naturaleza, al medio ambiente en Baja California Sur. Lo que sucede en el Golfo de California repercute en todo el macizo continental. Hay uno y otro testimonio, no solo de ecologistas, sino de gente que considera que este ataque al medio ambiente va a generar un problema social de alto impacto para el Estado y por supuesto para la nación. Pido a ustedes que estén bien informados sobre este asunto para que
hagamos causa común sin importar bandera política, sino simplemente para dejarle a nuestros hijos, a las generaciones que vienen tras nuestro, un medio ambiente bien cuidado, que no sea discurso, que no sea otra vez la mofa de las autoridades que permiten por mecanismos diversos autorizaciones de impacto ambiental que solo dañan el entorno. Hay muchos testimonios de cómo esto es en las ciudades, en el campo, en el mar, permanentemente violentada la legalidad a través de diversos mecanismos. No permitamos, señores legisladores, que en Baja California Sur ocurra esta tragedia ecológica y social. Les ruego yo que hagan causa común con los subcalifornianos y con la gente que tiene sensibilidad para defender con autenticidad nuestro medio ambiente. Les ruego yo que estemos atentos a que estos 15 días que le hemos pedido de nuevo información a la Semarnat nos las haga llegar, y sobre esa base abramos un sereno debate, una prudente posición en torno a la defensa del medio ambiente. No puede imponerse el dinero sobre las comunidades nuestras, no puede imponerse más la ambición de ganancia de empresas extranjeras sobre el entorno nacional. Ya basta de tanta manipulación de la legalidad para otorgar permisos que solo han dañado al medio ambiente. Por eso le ruego de manera muy comedida que no permitamos que en Baja California Sur este Parque Nacional de Cabo Pulmo sea amenazado, desaparecido con estas autorizaciones que solamente han permitido enturbiar más la vida y la legalidad en el país. ¿Acepta una pregunta? Es una pregunta, don Jaime Fernando, ¿la acepta? Sí, don Jaime, por supuesto. Adelante, don Jaime Fernando. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Víctor Castro. Este asunto de Cabo Pulmo, de Baja California Sur, se observa también en otras costas, en otras playas del territorio nacional. Observamos, por ejemplo, cómo el territorio del estado de Quintana Roo pues ha sido privatizado, principalmente a empresarios españoles que adquieren de manera simulada, con fraude a la Constitución y a la ley, tierras para construir hoteles. Es un fenómeno que se repite en todo el territorio nacional. Desde luego el asunto de Baja California Sur, de Cabo Pulmo, es muy grave por los efectos ecológicos que usted ha comentado. Pero ¿no cree, la pregunta es esta, ¿no cree que debiera el Congreso de la Unión, la Comisión Permanente o el Congreso, en el ejercicio de sus competencias, establecer algún tipo de comisión? Sabemos que las comisiones de investigación están limitadas en nuestro país, desgraciadamente, a organismos descentralizados, pero sí una comisión especial para analizar la simulación jurídica que existe en el otorgamiento de permisos, de autorizaciones, de fideicomisos o de otras figuras jurídicas que permiten a los extranjeros, en este caso españoles, ir privatizando, ir violentando lo que establece la fracción primera del artículo 27 de la Constitución, que prohíbe que los extranjeros adquieran territorio nacional a lo largo de 50 kilómetros de las playas. ¿Qué podría hacer, además de la aprobación de este punto de acuerdo, el Congreso de la Unión para ponerle un coto, un límite a este proceso de simulación que privatiza y desnacionaliza las costas y las playas de nuestro país, señor diputado? Conteste, diputado, por favor. Gracias, señor presidente. Yo creo, don Jaime, que sí sería importante una revisión exhaustiva a esto. Yo no creo que sea necesaria comisiones especiales. Hay una comisión en el Congreso de Medio Ambiente, hay una comisión de justicia. Creo que la propia Constitución, nuestro reglamento establece que trabajen de manera conjunta estas comisiones. Incluso existe la figura de trabajar con el Senado.
Yo pienso que las y los legisladores de todas las comisiones debíamos hacer un extraordinario esfuerzo para poder coincidir en este planteamiento que ustedes dicen y evitar que se siga violentando de manera permanente la Constitución. Se genera este asunto, Jaime, no de manera simulada, es de manera legal. Hay figuras de fideicomisos, figuras que atraviesan y le dan vuelta a la Constitución para invertir. Yo quiero precisar aquí, no estamos en contra de que haya inversión en este país, porque luego puede malinterpretarse nuestra propuesta. Lo que no estamos de acuerdo es que la inversión, de donde sea nacional o extranjera, nos genere este tipo de ataques al medio ambiente. Hemos dicho una y otra vez, bienvenida a la inversión, pero una inversión que permita la preservación de nuestros recursos naturales. Eso es todo. Yo lo simplifico de esa forma porque hay mucha confusión, hay muchas manos e intereses que confluyen y luego no permiten que haya claridad. Y se vuelve todo tan turbio que finalmente la gente, cuando su territorio es amenazado, como ha sido el caso de San Luis Potosí, por ejemplo, con las mineras, lo tenemos en Baja California Sur nosotros, en aras de generar empleo, en esa carrera desesperante y la incapacidad y la incompetencia del Estado mexicano para generar empleo, permite todas las mañas posibles para violentar la ley. Donde el legislador, creo yo, acuciosamente debía de estar al pendiente, tanto en las legislaturas locales como en las nacionales, es evitar con toda responsabilidad patriota, con toda responsabilidad de buenos mexicanos, el que nos destruya nuestro medio ambiente. Eso yo pienso que generar comisiones tras comisiones, don Jaime, sería, yo en el fondo de su argumento estoy totalmente de acuerdo, pero creo que la vía es que hiciéramos nuestro trabajo. ¿De qué se nos critica? De que dejar hacer, dejar pasar. Esto es en el fondo lo que está atrás. Se permite porque hay desinterés, porque hay simulación, y cuando hay incluso negocios que permiten, de diferentes autoridades y niveles, que permiten de manera sin escrúpulos, diría yo, que se ataque el medio ambiente, y esta república se ha ido destruyendo pedazo a pedazo. Es lo doloroso que está sucediendo. Y el día de mañana, tal vez todos sin excepción, estemos arrepentidos de no haber tomado las medidas conducentes. Estamos a tiempo, insisto, en defender no solo de la minería tóxica el campo mexicano, sino también de estos ataques al medio ambiente que se hacen en el mar. Estamos a tiempo de detener estos ecocidios. Muchas gracias y espero su respaldo, compañeras y compañeros, a nombre del pueblo de Baja California Sur y de muchas y muchas mexicanas que queremos que no se siga destruyendo la República cacho a cacho. Pregunta a la Secretaría de la Asamblea si es de aprobarse el resolutivo que está a la consideración. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Quien se abstenga. Aprobado, señor presidente, por unanimidad. Aprobado. Comuníquese. Tenemos ahora la discusión del dictamen de la segunda comisión con punto de acuerdo sobre una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo Bilateral México-Estados Unidos para la implementación de la Declaración sobre la Administración de la Frontera en el siglo XXI. Le ruego a la Secretaría dar lectura a los resolutivos. Tres resolutivos. Si no tiene los resolutivos, yo aquí los tengo. Doy lectura al dictamen. Primero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Gobernación a convocar ante los graves eventos de brutalidad policíaca contra inmigrantes mexicanos a manos de la patrulla fronteriza a una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo Bilateral
México-Estados Unidos para la implementación de la Declaración sobre la Administración de la Frontera en el siglo XXI. Esto con el fin de evaluar la observancia de la Declaración Conjunta México-Estados Unidos sobre prevención de la violencia en la región fronteriza y evaluar posibles reformas a los protocolos vigentes sobre el particular. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno mexicano a establecer un grupo de trabajo intersecretarial que dé seguimiento puntual a los casos de uso excesivo de la fuerza y brutalidad policíaca en la frontera, con la finalidad última de emitir recomendaciones para la prevención y supresión de eventos de esta naturaleza. Tercero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a diseñar e implementar una ofensiva jurídica y diplomática en defensa de los mexicanos víctimas de la brutalidad policíaca y el uso excesivo de la fuerza en los Estados Unidos. Es todo, señor presidente. Tiene el uso de la voz doña Adriana González Carrillo para perorar al respecto. Muchas gracias, senador presidente. Compañeras y compañeros legisladores, primero que nada quisiera celebrar la presentación de este dictamen de la segunda comisión, de la Comisión Permanente, y pedir al mismo tiempo el voto a favor del mismo, puesto que plantea un tema de la mayor relevancia para el futuro de las relaciones México-Estados Unidos. Como ustedes saben, el caso de Sergio Adrián Hernández Huereca es apenas la punta del iceberg en una larga lista de grandes violaciones a los derechos humanos de nuestros migrantes en la frontera norte. Los casos de brutalidad policíaca y uso excesivo de la fuerza, fundamentalmente por parte de agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, mismos que frecuentemente desembocan en el asesinato de migrantes, se ha venido multiplicando hasta alcanzar niveles francamente alarmantes. Ayer mismo la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nari Pillay, se refirió a la existencia de un patrón de crímenes de odio contra mexicanos perpetrados por agentes fronterizos estadounidenses, según se desprende no solo del caso de Adrián, sino también de casos similares como el de Anastasio Hernández Rojas, golpeado hasta la muerte por personal de Homeland Security en mayo de 2010, Ramsés Barrón, Carlos Lamadrid y José Alfredo Yáñez Reyes, asesinados con arma de fuego en 2011. Pero quizá haya algo peor en este patrón de violencia, que es el patrón de impunidad que se registra prácticamente en todos estos casos. Recientemente nos enteramos de la desafortunada decisión del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el sentido de no presentar cargos y no obsequiar la extradición del asesino de Sergio Adrián, argumentando no tener jurisdicción en el caso porque el disparo ocurrió en el lado de los Estados Unidos y la muerte en el lado mexicano. Hay que decirlo también que ante ello la PGR mantiene el expediente abierto, así como la orden de detención, y le pedimos desde aquí también a la PGR que la mantenga abierta como hasta ahora. Sin embargo, muy a pesar de los protocolos vigentes y de distintos instrumentos jurídicos y declarativos que de una u otra manera obligan a las autoridades estadounidenses a prevenir situaciones de esta naturaleza, estos casos ponen en entredicho y demeritan los principios de confianza mutua y especialmente el de responsabilidad compartida sobre los que debería sostenerse nuestra relación bilateral, de diálogo y cooperación sobre la frontera. Sin duda, puntos centrales de la denominada Declaración sobre la Administración de la Frontera en el siglo XXI, firmada por los gobiernos de México y los Estados Unidos, están siendo violentados por autoridades estadounidenses. Pero más aún, ponen en tela de juicio nuestro compromiso y el compromiso que ellos dicen tener con la protección y defensa de los derechos humanos. Sorprende, por decirlo menos, que el Senado de la Unión Americana apruebe 244 millones de dólares como parte de los fondos de la Iniciativa Mérida para 2012, condicionando el 15% de los mismos al respeto de los derechos humanos en nuestro país. Otra vez, una certificación unilateral e injerencista, como la certificación antidrogas que sufríamos en los años 90, pero esta vez con un componente adicional
de cinismo y simulación que no podemos tolerar bajo ninguna circunstancia. Son ellos los que promueven esta certificación en materia de derechos humanos, mientras ellos son quienes se constituyen en violadores de los mismos en perjuicio de nuestros migrantes. Protegen en la mayor impunidad a los agentes de la patrulla fronteriza, señalados por su responsabilidad en estos brutales ataques, se rehúsan a entregar en extradición a quienes son perseguidos por la justicia mexicana y violan sistemáticamente las garantías individuales y los derechos humanos de nuestros connacionales. No olvidemos, compañeras y compañeros legisladores, que se han negado en Texas y en otros estados de la Unión Americana a cumplir el fallo que la Corte Internacional de Justicia emitió con respecto al caso Avena. No olvidemos tampoco la actuación de múltiples congresos locales y autoridades en los Estados Unidos aprobando legislación xenófoba, discriminatoria y anti-inmigrante. Esto es motivo de preocupación en México, pero también de algunos otros actores de los Estados Unidos. De acuerdo con un pronunciamiento de legisladores federales que recientemente dirigieron a través de una misiva hace algunos días a la secretaria de Seguridad Interior de ese país, manifestando su rechazo a lo ocurrido en el caso de Anastasio Hernández, y sugiere que estamos en una presencia de un problema estructural que incluye, entre otros elementos, falta de mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y entrenamiento adecuado para los miembros de la patrulla fronteriza. A estos reclamos por justicia y por cambiar los protocolos de uso de la fuerza que utiliza la patrulla fronteriza, se unen también voces de numerosas organizaciones de la sociedad civil en ambos países, y nosotros, como legisladores, no podemos ser la excepción. Por tanto, es urgente que el Poder Legislativo levante la voz sobre este asunto y haga escuchar su indignación de los legisladores mexicanos allende nuestras fronteras. Nos hemos enterado recientemente que precisamente el día de mañana jueves se reunirá el Comité Ejecutivo Bilateral México-Estados Unidos para la implementación de la Declaración sobre la Administración de la Frontera en el siglo XXI. Celebramos la oportunidad, por tanto, para respaldar al Poder Ejecutivo Federal, para continuar con los esfuerzos encaminados a prevenir la violencia y acordar los protocolos respectivos. Incluir este tema como una prioridad en la agenda de los trabajos del comité, y al mismo tiempo, desde aquí les exhortamos a seguir tomando decisiones firmes sobre el particular. Establezcamos este grupo de trabajo para poder acordar medidas en la prevención y combate de estas prácticas de brutalidad policíaca y uso excesivo de la fuerza. Diseñemos e implementemos una ofensiva diplomática y jurídica en defensa de los mexicanos víctimas de estos flagelos. Y yo propondría incluso algo más de fondo, especialmente, compañeras y compañeros, después de escuchar las intervenciones en el anterior punto de acuerdo, y es lo siguiente: revisemos nuestra política de extradición para dejar en claro a nuestras contrapartes estadounidenses que hasta que no se haga justicia en estos casos, no se restablecerá la confianza en las extradiciones. Con esa claridad lo decimos los legisladores: ya basta de que no haya corresponsabilidad y que haya posicionamientos únicamente de cooperación del lado mexicano y no exista la reciprocidad del lado norteamericano. Por eso, compañeras y compañeros legisladores, creo que resulta de la mayor importancia aprobar este dictamen y enviar un mensaje firme, tanto en apoyo a nuestros connacionales en los Estados Unidos, como un enérgico rechazo a lo que es a todas luces una actuación reprobable de nuestro vecino del norte en materia de derechos humanos. Pero más importante aún es buscar alternativas que nos permitan juntos a ambos países y bajo el espíritu de responsabilidad compartida y cooperación estrecha, superar este triste capítulo de nuestras relaciones bilaterales. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. En virtud de que no hay otros oradores, pregunta la Secretaría de la Asamblea. Sí, se aprueba el punto de acuerdo. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan.
Aprobado por unanimidad. Aprobado. Comuníquese. Como les fue anunciado al iniciar nuestra sesión, la primera comisión entregó un dictamen sobre la publicación de las reformas al presupuesto de egresos para el apoyo a los estados que padecen sequía. Este dictamen está disponible en el monitor de sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría de lectura únicamente a la parte resolutiva. Con su permiso, señor presidente. Doy lectura al dictamen. Primero, se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que promulguen y publiquen a la brevedad el decreto que modifique el artículo 35º transitorio del decreto del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio del 2012, que crea el Fondo Especial de Recursos para atender las contingencias climáticas extraordinarias, para atender los daños ocasionados por la sequía, heladas e inundaciones en 26 entidades federativas por 15,000 millones de pesos. Segundo, se solicita a la Comisión Nacional del Agua que remita a esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión información actualizada y detallada sobre el avance en el cumplimiento de los objetivos planteados en el acuerdo del Ejecutivo Federal por el que se instruyen acciones para mitigar los efectos de la sequía que atraviesan diversas entidades federativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero del 2012. Tercero, se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como a la Secretaría de Economía, información detallada sobre el Inventario Nacional de Semillas y Fertilizantes, así como un diagnóstico de las expectativas de producción en 2012 de los productos agropecuarios más sensibles para la economía de las familias mexicanas. Es todo, señor presidente. Está la consideración del Pleno. Tiene el uso de la voz nuestro muy apreciable compañero don Gerardo Sánchez García. Muchas gracias, presidente, compañeras y compañeros. Por supuesto que el hablar de este tema de la sequía es un tema de suma trascendencia que por supuesto debe de ocuparse en la tribuna de la Comisión Permanente. Primero porque han sido una serie de apremios que se vienen realizando en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, para buscar ir al encuentro de los compañeros que hoy viven en una emergencia nacional. Y en la permanente pasada se creó un grupo plural para atender este tema que finalmente feneció al terminar el periodo, y en la Cámara de Diputados de nueva cuenta se retomó un grupo plural para atender el tema de las contingencias. Han sido múltiples reuniones las que se han derivado con la Conferencia Nacional de Gobernadores a través de la Comisión del Agua y de la Comisión de Agricultura, con la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario, con la Comisión Política en la Secretaría de Gobernación, con varios secretarios de Estado, y también con la Comisión Intersecretarial del Gobierno de la República. Sin embargo, nos damos cuenta que los recursos que se aprobaron en el presupuesto de egresos para el año 2012, derivado del propio acuerdo presidencial del 25 de enero para atacar las contingencias, son recursos ordinarios que no nos permiten resolver el problema de la emergencia y de la sequía que hoy padecen 26 entidades federativas y de manera cruda los estados del norte de la República. Por eso justamente el pasado 30 de abril en la Cámara de Diputados aprobamos un decreto por 15,000 millones de pesos para ir al encuentro de los compañeros que padecen esta emergencia nacional. Estos recursos es una modificación al decreto de presupuesto de egresos del año 2012 y es lo que nos va a permitir que podamos resolver los problemas de ayuda humanitaria, de agua potable que no tienen para tomar en las comunidades, de alimentos que no tienen para comer y que por supuesto
los hatos ganaderos se han disminuido de manera considerable. Y si pensamos reactivar el sector primario del país, se requiere, independientemente de que se generen las lluvias, se requiere que tengan semillas, que veamos los abrevaderos, que hagamos pozos profundos, que tengamos borderías, en fin, que hagamos toda una estrategia de política pública para incorporar a los productores que están en desarrollo en nuestro país y que desde luego requieren de la solidaridad. Lo reitero, compañeras y compañeros, son múltiples los apremios que se les ha hecho al presidente de la República para que podamos resolver esta emergencia nacional. Estamos a pocos días de que fenezca la fecha para que se publique el decreto legislativo por los 15,000 millones de pesos. Pero creo que la reflexión vale la pena en el sentido por qué esperar los términos fatales para poder tomar decisiones, y verdaderamente es lamentable porque hemos dialogado con compañeros en Durango, en Coahuila, en Aguascalientes, en Zacatecas, y nos damos cuenta del enorme agobio, de la situación tan deplorable por la cual están pasando muchos compañeras y compañeros del sector rural. Por eso justamente queremos conminar al Ejecutivo Federal para que publique este decreto legislativo, para que no haya ninguna limitación para apoyar a estos compañeros. Hemos tomado decisiones para tomar y para apoyar algunas otras iniciativas del gobierno y en beneficio de los mexicanos y las mexicanas. Ahora que es un tema de suma trascendencia, de vulnerabilidad, de combate a la pobreza, a la marginación, de reactivar la economía de los productores que están en el subdesarrollo y que debemos de reincorporarlos al desarrollo nacional, que tenemos una deficiencia de granos y que desde luego aquí se suman dos importantes puntos de vista. El de la Conagua, que entre otras cosas padece de un burocratismo excesivo y donde los recursos que se aprobaron en el decreto de presupuesto es dificilísimo que se ejerzan. Y por otro lado, un doble golpe a los productores. Se están importando granos en el momento en que está la zafra, en el momento en que requerimos reposicionar a los productores, y eso no se vale. Por eso justamente es el reclamo a la Secretaría de Economía, por eso justamente es el reclamo a la Comisión Nacional del Agua, y por eso también exhortamos al presidente de la República para que hoy más que nunca haya solidaridad con los productores de autoconsumo, con los compañeros que viven en las comunidades de alta marginación y que no tienen agua potable para beber y que no tienen alimentos para sobrevivir. Es cuanto, señor presidente. Bien, señor diputado. Diputada Leonila, tiene usted el uso de la voz. Va en contra, ¿verdad? Inmediatamente después va don Jaime. Y luego va don Carlos Flores Rico. Nada menos que. Reconociendo el impacto social, económico y ambiental desfavorable para muchos mexicanos en las distintas regiones del país, resultado de las afectaciones provocadas por el cambio climático en nuestro territorio, es como una vez más el Grupo Parlamentario de Acción Nacional se presenta en esta tribuna para dialogar y construir alternativas que apoyen a esas poblaciones. Desafortunadamente, como ya ha sido característica de esta legislatura de parte del PRI, se plantean alternativas de solución a esta problemática desconociendo y violentando plenamente las normas, las instituciones, como una vez más la propia Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Probablemente el diputado promovente considera que las contingencias climatológicas se deben atender como en antaño durante los gobiernos del PRI, es decir, de manera improvisada, mediante la dádiva de recursos y sin responsabilidad del gasto, que no ayudan más que a la compra de votos y que representa un recurso mal utilizado
que daña a la población en su conjunto. La solicitud de miles de millones de pesos para repartirlos fuera del marco institucional y de la ley significa la visión de un gobierno de necedad e ineficiencia que pretende ignorar una política pública integral con la que contamos actualmente, que contempla para la emergencia y de manera preventiva, desde años recientes, programas públicos que atienden aspectos sociales, ambientales y económicos ejecutados por diversas dependencias de la administración pública. Por ejemplo, entre las dependencias que han participado en la mitigación de los efectos de la sequía se encuentran Sedesol, CEMAS, Sedena, Conagua, Zagarpa, Economía, Financiera Rural y FIRA, a través de programas como Programa Integral de Atención a Sequía 2012, que contiene los casi 34,000 millones de pesos, de los cuales, a inicios del mes de abril, se habían ejercido 11,565 millones de pesos. Pago de adeudos del Procampo 2011, ejercidos 403 millones de pesos. Pago adelantado de oportunidades en estados afectados, ejercidos 3,353 millones de pesos. Y pago adelantado de 70 y más a los estados afectados, ejercidos 857 millones de pesos. Algunas acciones que se han llevado a cabo en los estados afectados por las sequías han sido el abasto de alimentos, mediante la entrega de 753,365 paquetes alimentarios que representan más de 9,000 toneladas de alimento. El abastecimiento de agua a través de la instalación de 7,074 tanques de agua y la entrega de más de 694,240,000 litros de agua para consumo Diputada humano. Leonila, acepto una pregunta por parte del Si me diputado permite Martel. al concluir, por favor. Con mucho gusto. Atención médica a más de 159,200 personas con servicios de consulta médica, la rehabilitación y construcción de pozos con inicios de obras en 101 pozos y 22 galerías para la captación de agua. Pequeña infraestructura para almacenamiento de agua, apoyo y financiamiento a micro y pequeñas empresas y apoyo a productores. Por supuesto que si los programas existentes no cuentan con los recursos necesarios para atender el problema de las sequías y esto se sustenta, los diputados del PAN estaremos a favor de atender dicha situación. Pero este no es el caso, porque la iniciativa en comento no busca fortalecer la política pública, los programas o la atención a la población, sino obtener un beneficio político. De no ser así, yo insistiría en que continúe el grupo plural de trabajo para darse seguimiento y que el mismo presidente evalúe el impacto de las contingencias climatológicas. El diputado Gerardo Sánchez, que yo creo en lo personal que no ha concluido este grupo de trabajo y que tiene que continuar dentro de la Cámara de Diputados. En congruencia con uno de los acuerdos tomados en el marco de la creación de dicho grupo, se nos presentará un informe de las acciones realizadas hasta el momento que incluya una evaluación y un sustento técnico de la necesidad de mayores recursos para los programas antes señalados, para que estos se puedan ejercer de conformidad con la ley y no en apego a la imaginación. Además, el proyecto de decreto es inviable, ya que el decreto carece de fundamento constitucional, por lo que jurídicamente es improcedente su ejecución. La facultad exclusiva en materia de aprobación del gasto público conferida a la Cámara de Diputados en la fracción cuarta del artículo 74 constitucional se circunscribe al presupuesto de egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, observando los siguientes requisitos: que se realice anualmente, que sea previa iniciativa del Ejecutivo Federal, una vez que se hayan aprobado las contribuciones necesarias para cubrirlo
y a más tardar el 15 de noviembre, salvo en el año en que se inicie su encargo el presidente de la República. Finalmente, corresponde al Ejecutivo dar respuesta a este asunto. A razón de lo anterior, votaremos en contra del dictamen de visiones electoreras e intereses políticos que nada ayudarán a mitigar las sequías. Concluyo, presidente. Pregunte, señor diputado Martel. Quiero anunciar a esta soberanía que el diputado Gerardo Sánchez ha sido aludido y que tiene derecho a presentar su argumentación por alusiones personales. Quiero anunciar también que están en lista el diputado Flores Rico, don Jaime Fernando Cárdenas, y que iremos desahogando nuestra agenda en cuanto las intervenciones nos lo permitan. Diputado Martel, pregunte, por favor. Muchas gracias. Diputado, ¿me permite compartirle una pregunta? Con mucho gusto. Muchas gracias, señor presidente. Yo comparto con usted su afirmación final cuando habla que es el Ejecutivo el responsable de implementar las políticas públicas en este país. De eso no tendríamos nada que debatir ni discutir. De lo que sí sería cuestionable es del porqué del nacimiento de este decreto. Y usted nos hizo un recuento seguramente, presumiblemente informado, quiero creer en todos sus números, de toda la serie de obras que se han hecho en los diferentes estados de la República, me supongo con el objetivo de mitigar las consecuencias de lo que han sido las heladas, las sequías y de lo que han sido las inundaciones. Sin embargo, yo le quisiera preguntar si, conociendo usted la República como la conoce, ¿son suficientes estas acciones? Porque yo lo que veo es todos los días a través de los medios de comunicación o cuando nos desplazamos a estados como San Luis Potosí o como Chihuahua o como Durango o como Zacatecas, por poner solo unos ejemplos, lo que vemos son hectáreas y hectáreas totalmente convertidas en polvo. No se ve posibilidad alguna de que se vaya a producir absolutamente nada. Y quiere decir esto que los programas que usted nos enunció, nos comentó, nos compartió, no son suficientes para mitigar lo que está sucediendo en el campo mexicano. Claro, podríamos decir, quizá no habría recurso de manera inmediata suficiente para mitigar lo que está sucediendo, pero lo que nosotros estamos hablando es de una emergencia en el país. Estamos hablando de la insuficiencia de la política pública para poder atender lo que usted bien señalaba. Nos hablaba de pozos, nos hablaba de pipas, pero todavía hay sed, inclusive sed no para dar agua a los animales, sed para el consumo humano en muchas zonas de este país. Reconocemos que sí hay un esfuerzo del gobierno, pero ¿por qué oponerse a una adición en materia de un esfuerzo gubernamental para tratar de mitigar, para tratar de reencauzar la posibilidad de que los pobres entre los pobres tengan una mayor atención, vía un presupuesto que se dedique para atender complementariamente la emergencia que se está viviendo con la sequía? Yo creo, diputada, que la consigna puede ser buena para tratar de evitar esta asignación de recursos extraordinarios para mitigar lo que sucede en el campo mexicano. Pero de verdad es su convicción que estos 15,000 millones de pesos no ayudarían
para poder lograr el objetivo, ante lo verdaderamente lastimoso de cómo se encuentran quienes habitan en el campo derivado de las sequías, de las heladas y las inundaciones, es decir, estos 15,000 millones de pesos sobran, porque no comparto con ustedes acerca del presunto beneficio político de esto. Hagámoslo todos como un esfuerzo colectivo, nacional, sin distingos de partido político. Démoslo como una muestra de sensibilidad política y social a quienes nos eligieron. No le demos la bandera ni al PRI, ni al PRD, ni al PAN, ni a nadie. Démosle a los ciudadanos una respuesta adicional a lo que necesitan, que es atención con vocación de servicio. De manera que no comparto, reitero, beneficio político solo los miserables que no piensan que lo que se está padeciendo en el campo es real y no lo han vivido. Conteste, diputada Leonila, por favor. Claro que sí. Diputado, en cuanto a su pregunta que si son suficientes, Se prohíben los diálogos, ¿sí? Por favor. Perdón, bueno, si me permite contestar. Usted me preguntaba inicialmente que si era suficiente las políticas públicas que se aplicaban. Y yo le contestaría que el gobierno federal está haciendo su mayor esfuerzo y no ha concluido en hacerlo. Lo sigue en proceso y se siguen aplicando estas políticas públicas para que se den, y no hay recurso que alcance para tantas necesidades. Y quiero decirle que no estamos en contra de la necesidad que sufren los estados de sequía. Simplemente consideramos que no es factible aprobar este recurso en esta instancia. Y yo quisiera argumentar por qué. Porque si nosotros nos vamos a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el artículo 18, a toda propuesta de aumento o creación de gasto del proyecto de presupuestos de egresos, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 54, no procederá pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto de egresos o determinado por ley posterior. En este último caso, primero se tendrá que aprobar la fuente de ingresos adicional para cubrir los nuevos gastos en los términos del párrafo anterior. Entonces, simplemente estamos siendo responsables. Estamos argumentando que no es factible la propuesta que se hace aquí y en este momento. De que estamos reconociendo que hay una problemática, lo ha reconocido desde su inicio el gobierno federal y por eso ha estado muy cercano y aplicando políticas públicas para que este problema se disminuya. Gracias, diputado presidente. Gracias. Don Gerardo Sánchez García, tiene usted el uso de la voz para contestar alusiones personales. Muchas gracias. Por supuesto que disentimos con la diputada Leonila en los argumentos que da para tratar de contrarrestar una propuesta que primero tuvo casi el consenso absoluto de la Cámara de Diputados. Lo aprobamos todos los grupos parlamentarios, excepto 3 compañeros del Partido Acción Nacional. Es una incongruencia que en este momento se quiera sostener una teoría diferente. Segundo, es una modificación al decreto de presupuesto y que con toda puntualidad se le dice al presidente de la República de dónde se puede hacer
y se puede echar mano de los recursos. Pero el que nosotros pensemos la viabilidad de este decreto legislativo, que es para dar dádivas a la sociedad, me parece que son términos que en la sociedad plural, en los umbrales del siglo XXI, sencillamente tenemos que abandonar. Tenemos que despojarnos de que si este decreto legislativo pueda ser producto de la imaginación, imagínense nada más, es justamente la congruencia de los representantes populares que estamos viendo las condiciones tan apremiantes de emergencia nacional que hoy están viviendo un gran número de ciudadanos. Pero miren, amigos y amigas, simplemente a esos 34,000 millones de pesos que anunció el presidente en contrasentido al decreto legislativo aprobado el 15 de diciembre del año pasado de 10,000 millones de pesos. Él hace un anuncio mediático de 34,000 y que no fue más que la compactación de los diversos programas que aprobamos en el presupuesto de egresos para el año 2012. Pero haciendo un análisis, si le quitamos el programa ganadero, si le quitamos el Procampo, si le quitamos el diésel agropecuario, si le quitamos algunos otros rubros, es prácticamente una cantidad irrisoria la que se va a dedicar para la emergencia de los compañeros que hoy padecen la sequía. Pero por si esto fuera poco, la diputada Leonila nos dice que se han destinado recursos de la Financiera Rural y de FIRA. Imagínense ustedes, si hoy lo que está pidiendo el pueblo de México es la desaparición de la Financiera Rural, porque son 26 requisitos los que hay que cumplir para poder accesar a un crédito. Y después de que los cumple, el interés que cobra la Financiera Rural está por encima de la banca comercial. Imagínense ustedes los compañeros que hoy viven en condiciones de pobreza y marginación y que no tienen recursos para poder accesar y para poder reactivar la economía si van a ser sujetos de crédito a través de la Financiera Rural y a través de FIRA. Me parece francamente que esto es una incongruencia. Pero sí, en cambio, nos damos cuenta que se han repartido 3,000 millones del programa de oportunidades. Y sí, en cambio, nos damos cuenta que se han repartido de manera excesiva los recursos de 70 y más. Entonces, los programas asistencialistas, ¿quién es el que está haciendo uso de ellos en el segundo trimestre del gasto del ejercicio presupuestal? Diputado Sánchez García, ¿me permite? Sí. ¿Con qué objeto, diputado? ¿Acepta una Con pregunta? mucho gusto. Sí, la acepto. Diputado Gerardo Sánchez, quisiera aprovechar el espacio y hacerle la siguiente pregunta, no sin antes ponerle un contexto. El Partido Revolucionario Institucional se ha distinguido siempre por una observancia plena de los preceptos jurídicos, de los ordenamientos jurídicos y en particular al tema que nos atañe. En este sentido, y tomando como cierto que usted es militante de Revolucionario Institucional, quisiera yo preguntarle y que tuviera bien nos explique a todos los presentes aquí, incluso a los invitados, al cuerpo de asesores, si sabe usted cuál es el procedimiento jurídico para modificar el presupuesto. Y por otra, que nos explique también a los presentes, en una cuestión de lógica pura, si el plazo que tiene el gobierno federal vence el 1 de junio, si está incumpliendo en lo que se le está requiriendo o se le pretende requerir en esta sesión. Pero la primera pregunta yo le solicito, como bien lo señala a veces nuestro presidente de la permanente, me la responda usted de manera muy puntual. ¿Cuál es el procedimiento con mucho gusto jurídico para modificar el Con mucho gusto. Responda, diputado. Gracias. Lo primero es que se agotó el procedimiento legislativo para poder promulgar los 15,000 millones de pesos. Ustedes recordarán que sesionó la Comisión de Presupuesto, fue aprobado este decreto y fue puesto a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el 15 del mes de abril.
y ahí es donde yo hacía referencia, que todos los miembros de los grupos parlamentarios, a excepción de tres, votaron en favor de este dictamen. Y en consecuencia, también, si se vence el 1 de junio el término para que el presidente de la República o publique el decreto o haga las observaciones correspondientes, por eso justamente estamos aquí en la comisión permanente, exhortando al presidente. Es un exhorto, porque el decreto está aprobado por la Cámara de Diputados, que es el órgano colegiado que tiene las atribuciones exclusivas de aprobar el presupuesto de egresos. Y esto implica una modificación al decreto de presupuesto de egresos para el año 2012. En consecuencia, estamos en espera de que razonablemente el presidente haga la publicación de este decreto. Y estamos aquí deliberándolo porque es un tema mayúsculo que implica la participación del Poder Legislativo para exhortar al Poder Ejecutivo en un problema tan grave que hoy viven las compañeras y compañeros en el campo y que no podemos pasar desapercibidos ni tampoco poner nuestra atención. Esa es la razón, como muchos otros temas que son del interés nacional y se discuten en esta soberanía. Por eso justamente nuestro grupo parlamentario, particularmente el de La Voz como presidente del Grupo Plural para atender las contingencias climatológicas que nombró la Cámara de Diputados, estamos haciendo los exhortos. Y por supuesto, para terminar, señor presidente, lo que corresponde a alusiones personales, también me gustaría seguir ilustrando a la Asamblea de todas las cosas que se han dejado de hacer y que implica, por supuesto, la intervención de la Comisión Permanente. Señor diputado, ¿le quieren hacer otra pregunta? Con mucho gusto. Formule su pregunta, por favor. Gracias, presidente. Bueno, no contestó usted lo que yo le preguntaba, el tema de la primera pregunta. Entonces, la voy a poner de otra manera. Uno es, si sabe usted la definición de ley. En este sentido, ¿qué es lo que ocupa una ley para ser válida? ¿Quién la tiene que aprobar en el sistema político mexicano? Pues la tiene que aprobar. Si me permite culminar la pregunta. Se prohíben los diálogos. Y si usted sabe, podría ilustrar qué significa entonces anualidad en materia presupuestaria, porque yo creo que eso le daría respuesta a lo que usted se está planteando. Gracias. Conteste, señor diputado. Por supuesto. A ver, lo primero creo es que sí le dimos respuesta a nuestro compañero diputado en cuanto a si se había votado el proceso legislativo. Comentamos que sí, que se aprobó el dictamen del decreto legislativo en la Comisión de Presupuesto y lo aprobamos por abrumadora mayoría en la Cámara de Diputados. Claro, o sea, lo aprobamos el 30 de abril. Por otro lado, el decreto legislativo nos habla de que son adiciones al decreto de presupuesto para el año 2012, particularmente el artículo transitorio 35º, que nos permite anexar 4 párrafos justamente para resolver el problema de la emergencia nacional. Y en eso se señala también al Ejecutivo de qué rubros y de qué bolsas se puede hacer este monto para atender a los compañeros en la emergencia. Y creo que estamos viviendo en un Estado de Derecho que, entre otras cosas, debe de prevalecer el que tengamos plena observancia de la ley y que en la Comisión Permanente, en la Cámara de Diputados, hicimos lo propio justamente para atender este problema. El diputado Vladimir, ¿con qué objeto? A ver, diputado Vladimir, lo voy a inscribir en la lista de oradores. ¿Le parece correcto? A ver, se prohíben los diálogos. Presidente, yo estaría dispuesto a contestar todas las preguntas, pero en todo caso lo invito a que delibere en la tribuna, ¿sí? Porque Ya asumió postura. Diputado Martínez. Gracias, señor presidente. ¿Acepta la pregunta? Con mucho gusto. La pregunta. Gracias. Formule su pregunta. Desde luego,
que vale la pena aquí también preguntar si tiene usted o no conocimiento de que existe el FONDEM. Sí. Y de existir de lo que más escucho yo quejas, y pongo otra vez un ejemplo, San Luis Potosí, 44 municipios declarados zona de desastre, aprobados por la Secretaría de Gobernación, que evalúa 8 municipios, después el enorme favor de convertirlos en 16, pero no fluye el recurso. Entonces, por un lado, no se aceptan las posibilidades de incrementar un decreto de la naturaleza social del que se aprobó en la Cámara de Diputados. Por otro lado, se quiere con leguleyadas negar lo que es un problema climatológico con afectaciones a la vida social de los más pobres, y no se busca cómo crear soluciones. Y tercero, se quiere venir aquí a debatir lo que realmente sería insostenible. La pregunta sigue siendo muy clara: ¿perjudica o beneficia a los afectados por sequía, por inundaciones, por heladas, el decreto de la naturaleza social que se aprobó en la Cámara de Diputados? ¿O verdaderamente, como aprobamos un presupuesto que seguramente debimos de haber tenido no sé qué subterfugios o qué capacidades para poder discernir que vendrían catástrofes como las que llegaron climatológicas a este país, debimos de haber previsto asignaciones adicionales desde que aprobamos el presupuesto de egresos de la Federación para este año? O sea, verdaderamente es incomprensible. ¿También el Fondo de Desastres está funcionando ágilmente, o por eso es que se acude a este tipo de decretos para responder socialmente con mayor agilidad a las grandes demandas de la población? Conteste, diputado, por favor. Con mucho gusto, diputado Martel. Y creo que en gran medida su pregunta nos va a ir despejando el problema que hoy padecemos en nuestro país de la sequía. Por supuesto que los recursos ordinarios que aprobamos en la Cámara de Diputados no son suficientes para atender la emergencia nacional. Y por supuesto que los recursos ordinarios que están radicando a las entidades federativas es con las reglas de operación ordinarias. Y lo que estamos viviendo en nuestro país es una situación de emergencia, una situación extraordinaria. Pero por si esto fuera poco, y qué bueno que me menciona lo del FONDEM, el presidente de la República hace 6 meses que hizo un anuncio en Durango en donde dijo que los recursos del FONDEM se iban a aplicar para atender el tema de la sequía. Para poderlo hacer, primero se requiere modificar las reglas de operación, que hasta la fecha no se han modificado porque hay una excusa diciendo que no ha sido necesario. Y en consecuencia, ¿cómo van a bajar los recursos? Y yo decía justamente que una vez que se apruebe y se publique el decreto legislativo, no se trata de sacar raja política, ni se trata tampoco de un beneficio político para determinado partido político. Se trata de atender un problema que perjudica a un gran número de mexicanos, y en consecuencia tampoco podemos implementar reglas de operación que impidan que con toda prontitud puedan llegar los recursos a las entidades federativas, ni tampoco estamos pensando que los recursos los tengan que distribuir a discreción los gobernadores de los estados. Tenemos que buscar un formato único en donde veamos el impacto de la pobreza, de la marginación, la población objetivo y cómo lo vamos a transparentar para que pueda llegar con toda oportunidad. Y entonces el problema que hoy padecemos no es solamente de que no tengan agua potable, de que no tengan alimento para beber, es de ver la infraestructura que tenemos que preparar, porque el cambio climático justamente nos anuncia que habrá una sequía y una sequía más aguda, y en consecuencia tenemos que estar preparados. Entonces, con todo respeto, diputada Leonida, no coincido, porque mire usted, el día de hoy nos están convocando a la comisión intersecretarial, y en esa comisión intersecretarial ampliada
donde participa como presidente el secretario de Agricultura, el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario y la Conferencia Nacional de Gobernadores y el Grupo de la Sequía. De todos los temas que vamos a tratar, de todos los temas, discúlpeme usted, pero todos los temas en su estatus dicen en proceso, en proceso, en proceso, en proceso. Le cito alguno. Informe de la construcción del pozo en el municipio de Colotlán, Jalisco y Villa Guerrero, con agua, en proceso. Avance físico y financiero de las acciones del gobierno federal en apoyo a la población afectada de la sequía 2011-2012, en proceso. ¿Sí? Avances de las acciones que están realizando los gobiernos estatales en atención a la sequía, en proceso. Reporte parcial de las acciones de la atención a la sequía en la corte del primer trimestre, en proceso. ¿Sí? Entonces, francamente, vamos a la reunión de la Comisión Intersecretarial, es simplemente para escuchar algunas demandas y para ver qué se está haciendo de manera ordinaria para resolver el problema de los compañeros que viven en una situación verdaderamente lamentable, verdaderamente de angustia y de emergencia. Por eso no coincido, porque lamentablemente las diferentes instancias que hasta hoy se han puesto derivado de una serie de apremios que hemos hecho en el Poder Legislativo no nos han dado los resultados. Y por eso nuevamente aquí estamos insistiendo en la comisión permanente para exhortar al presidente y ojalá que tenga la sensibilidad suficiente para cambiar el rostro de la gente que hoy padece un problema verdaderamente trascendente. Es cuanto, presidente. Diputado Jaime Correa, tiene usted el uso de la voz. Gracias, diputado Gerardo Sánchez García. Gracias, señor presidente. He solicitado el uso